Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en el templo de la IBE. Le damos gracias a Dios por este hermoso lugar que nos da. ¿Cuántos están contentos con este lugar que el Señor ha provisto para su iglesia? Estamos contentos, ¿verdad? Es un día también especial en el cual recordamos no solamente este día, como lo dijo el hermano Ariel muy bien, el Día de la Madre se celebra todos los días, pero de una manera especial hemos separado en algunos países este día para poder reflexionar y darle gracias a nuestras madres por ese amor, por esa entrega, por ese cariño. A mí me hace acordar parte de la naturaleza de nuestro Dios. Las madres es un reflejo de parte de la naturaleza de nuestro Dios, del cariño, ¿verdad? De un cariño incondicional, de su protección también. Así que le damos gracias a Dios por las madres. Y tenía algo en mente, y Liana ya lo dijo, pero quisiera leerles a ustedes las madres no solamente de la IBE, sino también a las madres de la Iglesia Universal, aquellas hermanas que nos están siempre visitando, conectándose con nosotros, y quisiera hacer partícipe de todas las madres del mundo. Y es un pensamiento que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, y quisiera leerlo. Y dice así: doy gracias a Dios por la vida de esas madres que, a pesar de los diferentes obstáculos y dificultades que la vida les presenta, son fieles en llevar a cabo esta misión celestial de instruir y educar a sus hijos bajo el temor de nuestro Dios. Y voy a parar ahí nada más. Vino a mi mente, nuestra sociedad, el mundo sería diferente si todas las madres estuvieran haciendo esto, ¿verdad? Instruir, educar a sus hijos en el camino de nuestro Dios. Nuestra sociedad sería diferente. Le digo, doy gracias a Dios por esas madres que tienen que trabajar para proveer para sus hijos. Y no podemos ignorar a estas madres que tienen que trabajar. Las que se encuentran solas, las que tienen un esposo incrédulo, aún las que tienen un esposo difícil como uno, las que sufren enfermedades físicas, mentales y emocionales. Pero escuchen esto, pero que a través de una vida de fe no fingida, han hecho de sus adversidades la fuente de inspiración para sus hijos. Dios me las bendiga, madres. Le damos gracias a Dios por Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, y esta serie de estudios. Dios desea tener comunión contigo, y vamos a extender esto. Dios desea tener comunión con cada una de las madres, todas las madres del mundo. Y Dios ha provisto un medio, y ese medio es nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada en la cruz, que nos dio el perdón de los pecados, nos dio vida eterna, una vida abundante. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde todas las madres que se han conectado con nosotros, puedan también recibir al Señor Jesucristo y tener comunión con nuestro Dios Padre. Esta tarde vamos a continuar y vamos a enfocarnos en estos versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. La semana pasada tuvimos una introducción y la semana pasada dijimos que este obstáculo que estamos mirando, este examen que el apóstol Juan nos está presentando aquí en estos versículos, es una de las pruebas más difíciles para el creyente. Es una de las pruebas más difíciles de poder cruzar, de poder avanzar. Y dijimos, ¿por qué? Porque este obstáculo es como las arenas movedizas, ¿verdad?
En la superficie parecen bastante atractivas las flores, las plantas, la vegetación, pero un paso en falso y en el lugar equivocado y la persona es tragada por estas arenas movedizas. Pero también dijimos que es mucho más sencillo y más sabio mantenerse fuera de las arenas movedizas, ¿verdad? Que esperar a ser sacado por otra persona. Dijimos cuán difícil es sacar a alguien que se está hundiendo en las arenas movedizas. Así que hablamos de la prevención y hablamos de la vacuna espiritual, que es la palabra de nuestro Dios, que nos dice que el principal centro de enseñanza y de preparación, de edificación del pueblo de Dios es la iglesia local. Le damos gracias a Dios por esta vacuna espiritual. Los falsos maestros son como las arenas movedizas, dijimos. En la superficie parecen inocentes, oportunos, dispuestos, serviciales, tolerantes, pacientes, como que si no matasen una mosca. Pero ya sabemos cuál es el fin de las víctimas, ¿verdad? Dijimos que si amamos a nuestro Dios, tenemos que mantenernos alejados de los falsos maestros. Tenemos que mantenernos alejados de estas arenas movedizas. Y dijimos que como contexto, como resultado de toda esta introducción, es como que si el apóstol Juan levantara una pregunta y dijera, ¿qué debemos hacer cuando alguien que dice tener la autoridad del Espíritu Santo viene a nosotros con otro tipo de doctrina? Con una doctrina que no está fundada en la palabra de Dios. Es lo que nos dice, es la pregunta. No la vemos aquí, pero es una pregunta implícita. Porque en el versículo 1, Él nos va a dar la respuesta. Y Él dice que si queremos permanecer en comunión con nuestro Dios, si queremos permanecer en su amor, entonces Él nos dice que tenemos que probar los espíritus. Tenemos que discernir, tenemos que usar la ayuda del Espíritu Santo de Dios, su palabra, y poder comprobar si esa persona, si ese falso maestro está diciendo la verdad o la mentira, ¿verdad? La iglesia de Dios, también dijimos que la iglesia de Dios de estos días necesita un cambio de actitud, necesita un despertar, mi hermano. Necesita una sacudida espiritual. Eso es lo que hablamos. Necesitamos, hermanos, de un avivamiento espiritual. Tú y yo. Necesitamos, como se dice en inglés, levantarnos nuestras mangas y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Y qué es lo que nos ha mandado a hacer el Señor? ¿Por qué estamos aquí, en esta tierra, en este lugar? ¿Cuál es la misión del cristiano? Proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas ahí afuera de este mundo que viven en oscuridad. Ellos no pueden entender, no pueden comprender el Evangelio del Señor. Y Dios quiere usarnos como instrumentos, precisamente para poder estar ahí, llevar su palabra. Dijimos que la iglesia de estos días, mis hermanos, necesita dejar el amor por este mundo, dejar el amor por lo material y volvernos a nuestro Dios. Dijimos que al igual que en la política, esta sociedad está produciendo, esta sociedad y la iglesia de estos días está produciendo una élite de hombres y mujeres que lo único que buscan es satisfacer su vanidad. Lo único que buscan es su conveniencia. Hay un versículo muy bonito y voy a leerlo, que vino a mi mente antes de venir a este lugar, y se encuentra en Timoteo. Vamos a buscar Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y el apóstol Pablo está escribiendo aquí a Timoteo, este joven pastor. Él estaba apacentando una iglesia allá, pastoreando una iglesia en Éfeso.
Y él escribe de la siguiente manera, dice, 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, en otras palabras, si alguno desea ser pastor, buena obra desea. Si alguien quiere entrar, venir al ministerio, dice, buena obra desea. Pero es necesario que esa persona sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el 4 me llamó mucho la atención, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Y hay una de las cosas que yo estoy más que convencido, mis hermanos, que hemos espiritualizado. Muchos versículos se han espiritualizado. En otras palabras, le hemos dado un significado de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero este versículo, que gobierne bien su casa, no solamente habla de que este hombre que aspira a venir al ministerio, no solamente habla de que tenga una relación con Dios muy estrecha, sino también nos habla de que aquella persona que está pensando venir al ministerio tiene que ser una persona que pueda proveer para su hogar, ¿verdad? Que pueda ser esa persona que esté dispuesta, escúcheme bien, a trabajar, a proveer para la esposa, para la familia, para los hijos. Tristemente, hay muchas personas que tocan la puerta del ministerio y lo tocan porque tienen el deseo de solucionar sus problemas económicos. Desafortunadamente, la iglesia de estos días, como dije, está produciendo una élite de hombres que solo vienen para satisfacer su conveniencia. Mis hermanos, el ministerio es el lugar equivocado si alguien quiere solucionar sus problemas económicos. No funciona así. Yo estoy más que convencido que cualquier persona que quiere ser pastor, que quiere dar respuesta al llamado de Dios, tiene que ser una persona que sea capaz de tener un trabajo. Porque de esa manera, y solo de esa manera, va a poder entender a su congregación. Ahora, cualquier creyente pensante, y para ser bíblicos, mis hermanos, debemos de estar pensando. Y no me estoy refiriendo necesariamente a tener un grado académico. No me estoy refiriendo a eso, sino que como hijos de Dios tenemos que usar la palabra de Él y su Santo Espíritu, porque es el llamado de cada uno de nosotros, mis hermanos, evaluar, discernir, poner en prueba estos espíritus, estos falsos maestros, para ver si son verdad o una mentira. No somos llamados, mis hermanos, a ser ingenuos o crédulos, creyendo de una manera pasiva a todos los que dicen hablar en el nombre de Dios. No somos llamados a tener esa actitud. Y esto vino a mi mente lo siguiente. ¿Por qué nosotros tendríamos, mis hermanos, que ser diferente para los asuntos de Dios si para tomar decisiones, ya sea en relación a nuestras casas, donde vamos a vivir, o quizás para tomar decisiones en cuanto a qué carro voy a comprar, o quizás en qué lugar me gustaría vivir, o qué tipo de trabajo, qué tipo de organización quisiera yo unirme para trabajar? ¿Por qué si para esas cosas nosotros tenemos que estar pensando, discerniendo, nos tomamos el tiempo para poder dar la respuesta más sabia? ¿Por qué para esas cosas sí las hacemos, pero cuando viene a las cosas de nuestro Dios no lo hacemos? Yo estoy más que convencido, mis hermanos, que todos nosotros somos llamados a seguir la exhortación del apóstol Juan
Tú y yo somos llamados, mi hermano, a probar estos espíritus, a probar estos falsos maestros, estas falsas doctrinas, no cínicamente, no con odio, no con burla, sino como dice su palabra, probar los espíritus con amor, aplicando 3 principios espirituales establecidos en estos versículos del 1 al 6. Como les dije al inicio de este sermón, la semana pasada vamos a ir lento, así que esta tarde vamos a estar hablando de un principio espiritual. Y ese principio espiritual, mis hermanos, que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder probar a los espíritus, a probar a los falsos maestros, estas falsas doctrinas, es precisamente, escúcheme bien, examina lo que ellos dicen. En otras palabras, examina el contenido del mensaje que ellos te están dando. Olvídate de lo externo, examina lo que ellos dicen. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 1, primera de Juan, capítulo 4. Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu de Dios, sino por el contrario, dice, pónganlos a prueba. Disciernen para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y mi hermano, la necesidad y la urgencia del versículo 1 para probar los espíritus, mis hermanos, es muy clara y muy firme de parte del apóstol Juan. Si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar, realmente esto es un mandamiento, esto es un comando que el apóstol Juan nos está diciendo a ti y a mí. Él no está dándonos una sugerencia, dice, él habla y dice, probad, dice, póngalos a prueba. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, obedecer este mandamiento. Como mencioné, esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento. Y como es un mandamiento de nuestro Dios, nosotros sus hijos, si queremos permanecer, mi hermano, en nuestro Dios, en su amor, pues somos llamados a obedecer este mandamiento. Así que la pregunta que tengo para la iglesia esta tarde, ¿estamos obedeciendo este mandamiento de nuestro Dios? ¿Estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo, nuestro espacio y recursos para usar su palabra y el Espíritu Santo de nuestro Dios? ¿Y estamos nosotros discerniendo entre la verdad y la mentira? Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos haciendo, mi hermano, esto. Por otro lado, a todos nosotros, por nuestra naturaleza humana, nos impresiona lo nuevo, ¿verdad? Nos impresiona lo llamativo, lo inusual, aún lo místico. Por nuestra naturaleza, siempre estamos buscando lo nuevo. Y es muy tentador atribuir todas estas experiencias que muchas personas, cuando uno va al internet, presentan ahí y pensar que esas experiencias o esos milagros o esas profecías que ellos están manifestando son de parte del poder de Dios. Pero el apóstol Juan, mis hermanos, nos advierte específicamente que no creamos todo lo que se nos dice, sino que somos llamados a discernir su origen. Somos llamados a discernir si ese mensaje, si ese milagro o esa manifestación, mi hermano, proviene de nuestro Dios o proviene de quién. Si no viene de Dios, ¿de quién proviene? Del enemigo, ¿verdad? No hay un lugar intermedio. Somos llamados, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y Él nos dice que debido a que muchos profetas han salido por el mundo, entonces nosotros tenemos que estar, mi hermano, en guardia, tenemos que estar vigilantes, como les dije la semana pasada. Hace 2000 años el apóstol Juan nos está diciendo que hay muchos falsos maestros, imagínense después de 2000 años. Imagínense ustedes el número de estos hombres, cuántos se han multiplicado.
Y esto trajo a mi mente, mis hermanos, este versículo muy hermoso que a veces nuevamente lo espiritualizamos, no lo tomamos en su contexto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde el apóstol nos dice lo siguiente: estén alerta. Está hablando aquí a la iglesia, está hablando a ti y a mí, nos está diciendo, estén alerta, es otro mandato. Cuídense de su gran enemigo, dice el diablo, porque él anda, dice, al acecho, como un león, dice, rugiente, buscando a quién devorar. A veces nosotros pensamos que hay un león por ahí que está saliendo, pero no es así. No es así. Hemos hablado de los falsos maestros, de estas falsas doctrinas, de estos falsos espíritus. Y aquí el apóstol Pedro los describe como un león. Si la tierra movediza, si las arenas movedizas, mis hermanos, es una figura de una manera espantosa cómo una persona puede ser tragada. Imagínense ustedes la figura de un león, ¿verdad? Que viene para devorarte, hacerte pedazos. Y este león muchas veces viene disfrazado de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de falsas doctrinas. Por eso es que aquí el apóstol nos dice, estén alerta, estén alerta. ¿Sabes qué, mi hermano? Tales profecías, falsas doctrinas, pueden ser engaños de personas que realmente creen lo que dicen. Pueda que estas personas tengan buenas intenciones o buenas motivaciones, pero escúchame bien, estas personas están en el error. Están en el camino equivocado, de acuerdo a la palabra de Dios. Estas personas están mal. Como alguien dijo, de buenas intenciones está hecho el camino al castigo eterno, ¿verdad? Al infierno, ¿verdad? Esto me hace acordar como aquellos fanáticos del fútbol. ¿Cuánto les gusta el fútbol, el soccer? Bueno, Perú, México son uno de los países y otros lugares también, bastantes fanáticos hay ahí, pero me hace acordar porque Perú tuvo un equipo muchos años atrás, 20, 30, 40 años, un equipo muy poderoso. Pero cada vez que jugamos y siempre perdemos, ¿no? Y estamos ahí, realmente no somos conscientes del equipo que tenemos hoy, siempre estamos pensando en el equipo del pasado, ¿verdad? Les llamamos las viejas glorias, las viejas glorias. Y de una manera muy interesante y sutil, como que nos da tranquilidad, ¿verdad? Hay buenas intenciones. Tales profecías, mis hermanos, falsas doctrinas pueden ser, escúchenme bien, esto es muy importante. Les dije que este pasaje, hermano, es muy crítico y quiero ir muy lento, paso por paso. Estas falsas doctrinas, estas profecías pueden ser imaginaciones de hombres, delusiones de hombres, escúchenme bien, con trastornos, con perturbación, con enfermedades mentales. Hay muchas historias, mi hermano, de pequeñas congregaciones que perdieron su vida porque fueron guiados por estos tipos de hombres. Muchos se suicidaron por la falsa enseñanza, por el error. Y sabemos de dónde viene ese error. Ustedes saben que yo soy médico también, de profesión, pero mi llamado, mi vocación es el ser pastor. Y le doy gracias a Dios por ello. Y en mi tiempo como pastor, mi hermano, he podido ver y observar de ciertas personas con problemas mentales. Así que esto es verdad. Hay que tener cuidado, mi hermano, con esas personas. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice, estén alerta. O podrían ser, mis hermanos, las mentiras de aquellas personas que son unos impostores. Escúchenme bien, que deliberadamente quieren engañar a otros. Estos sí son ya unos burladores para su propio beneficio personal.
¿verdad? Y de estos conocemos muchos. Estábamos el día de ayer corriendo con mis hijos y hablando, y estábamos hablando prácticamente el mismo tema, y uno de ellos me dice: papá, yo también estaba mirando, y yo no podía entender cómo es que hay estas personas que se dicen ser pastores, hijos de Dios, viviendo en mansiones de millones y millones de dólares. Hombres con aviones privados. Hombres que se dicen ser profetas y apóstoles y que para poder predicar el mensaje de Dios van a diferentes países del mundo y están cobrando por predicar 10,000, 15,000 dólares por una noche, por una hora. Hay que tener, mi hermano, mucho cuidado. Los falsos profetas pueden incluso presentar, mis hermanos, evidencias, pueden presentar hasta milagros para poder respaldar lo que dicen es real, lo que dicen es verdad. Pero ¿sabes qué? Escúcheme bien, ese milagro no es garantía de que su mensaje venga, que su mensaje proceda de nuestro Dios. Escúcheme bien, estoy hablando de un milagro. Ese milagro no es garantía de que ese mensaje venga de parte de nuestro Dios. ¿Sabías tú, mi hermano, que todo acto milagroso, escúcheme bien, todo acto milagroso, o no todo acto milagroso, es una prueba? No todo acto milagroso, mi hermano, es una evidencia de la verdad. No todo acto milagroso es una evidencia del poder de Dios. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en la palabra de Dios, se nos dice que había hechiceros en Egipto que podían imitar algunos de los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Hubieron hechiceros, hubieron instrumentos del enemigo que replicaron prácticamente esos milagros. Por ejemplo, el agua del río se hizo sangre, se convirtió en sangre y ellos lo hicieron. Hicieron también el milagro o la plaga de las ranas. Y estos hombres también duplicaron este milagro. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de este hombre Simón, el mago de Samaria, por ejemplo, que había, dice la palabra de Dios, sorprendido a la gente durante mucho tiempo con sus actos de hechicería. Imagínense ustedes, hombres que estaban haciendo milagros, con ese poder de producir milagros. Mis hermanos, estos milagros deben probarse. Somos llamados, tú y yo, a discernir. Esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Eso es lo que el apóstol Juan nos está hablando aquí en este versículo. Este es un mandamiento. Y esto es aún más cierto, mi hermano, en el caso de la profecía hablada. Cuando alguien nos dice, esta es la profecía que tengo y que procede de Dios. Y es precisamente esto, la profecía hablada, lo que le preocupaba al apóstol Juan. Ahora déjeme decirle esto. Esto no era un problema nuevo para el pueblo de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Dios a través de Moisés, mi hermano, aborda y nos habla del mismo problema, del mismo tema. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 al 22. Y eso es lo que estábamos conversando también con mis hijos el día de ayer. Lo hermoso que es la Biblia. La unidad y la armonía que habla y que nos dice que aquí estuvo el Espíritu Santo inspirando hombres para que escribieran este hermoso libro. Pero miren lo que dice la palabra de Dios a través de Moisés. Dice, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? En otras palabras, es la misma pregunta que el apóstol Juan está levantando en estos versículos, ¿verdad? En el versículo 1. ¿Cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Y la respuesta está en el versículo 22. Dice, si el profeta habla en el nombre del Señor,
pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que este mensaje no proviene de Dios del Señor. Este profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle, no tienen que ustedes escucharle ni seguirle. ¿Se dan cuenta ustedes? Si alguien se levanta y nos habla de que está profetizando esto o lo otro, pero eso no se cumple, ya sabemos de qué hombre se trata, ¿verdad? Ya sabemos de dónde viene esa profecía, de Satanás, del enemigo. Pero quizás tú me dirás, pastor, aunque es una prueba muy útil la que Moisés nos está hablando aquí en el capítulo 18, pero resulta que es muy difícil ponerlo en práctica en el mismo momento cuando este falso profeta se levanta a levantar y darnos una falsa profecía, ¿verdad? Porque tendríamos que esperar el tiempo para que se cumpla o no se cumpla eso, ¿verdad? Y esto trae a mi colación, mis hermanos, a través de la historia de la humanidad, hombres y mujeres que se han levantado y han profetizado cosas y nunca se cumplieron. Pero vuelvo siempre al origen. Hay muchas personas que les van a escuchar, porque ellas están buscando escucharse a sí mismos, ellas no quieren escuchar a Dios. Y a pesar de que estos hombres, falsos maestros y falsos profetas, mis hermanos, lo que ellos dicen no se cumplen, increíblemente muchas personas van a escuchar sus excusas, sus razones por qué no se cumplieron. Pero ¿sabes qué? Unos capítulos anteriores a este capítulo 18, a esta parte que hemos leído, nuestro Dios a través de Moisés, mis hermanos, va a enfatizar y nos va a decir que el contenido del mensaje, que el contenido de lo que esa persona está hablando es lo más importante para poder, o es la clave que nos va a ayudar a nosotros para discernir si esa profecía viene o no viene de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? No nos deja solos, siempre nos da los elementos necesarios para poder conducirnos. Dice, versículo 1, Deuteronomio capítulo 13, supongamos que en medio de ti, dice, hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Mira, te prometen señales y ¿qué? Y milagros. Están hablando, hermanos, de milagros. Experiencias, mi hermano, que no tienen otra explicación, sino que vienen de un poder superior, ya sea de Dios, o de quién, o de quién, de Satanás, del enemigo. Está hablando de milagros aquí. Versículo 2, y resulta que estas señales o milagros se cumplan, ¿ve? Aquí no está diciendo que los milagros no se cumplen, sino que los milagros se cumplen, aún esos milagros, mi hermano, ya sea que vengan del enemigo y que se cumplan, dice. Si de pronto ellos dicen, aquí viene la parte, hermano, quiero que escuchen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos cultos, ¿a quién? A otros dioses, dioses que hasta entonces no conocíais, en otras palabras, a pesar de los milagros que ellos puedan hacer y que se puedan dar. Pero si ese falso maestro te está llevando a la idolatría, escúchame bien, no lo escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. ¿Se dan cuenta, hermano, la armonía de la palabra de Dios? Si queremos permanecer en nuestro Dios y en su amor, tú y yo tenemos que probar los espíritus. Tenemos que probar a los falsos maestros. Tenemos que probar esas falsas doctrinas, ¿verdad? Pero ahí no queda eso ahí.
Versículo 4 dice, sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados. Ya sabemos el fin de estos hombres. Porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De otras palabras, destruirlos. De esa manera eliminarás, dice, la maldad que hay en medio de ti. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, siempre. La mayor parte, mis hermanos, de sus mensajes siempre es el Antiguo Testamento. Pero qué novedad, que precisamente estos versículos y estos pasajes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no lo quieren mencionar, ¿verdad? Muy interesante. Es por eso, mis hermanos, que tú y yo, cada vez que venimos a este lugar donde al Dios le ha placido reunirnos como iglesia, tú y yo somos llamados, como dijo Liana hace una semana o 2 semanas atrás, somos llamados a tener nuestro corazón en armonía con Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando vienen a este lugar vienen dispuestos a poner su corazón en armonía con Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Amén, ¿verdad? Que podamos venir, mis hermanos, con la determinación de poder alabar y adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Esa debe ser nuestra actitud cuando venimos a este lugar. Es por eso que cada vez que venimos a este lugar, mis hermanos, tú y yo somos llamados a prestar atención, a no distraernos, a no poner atención en lo externo del predicador. No. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. La gloria y la honra pertenecen a nuestro Dios. Los pastores, los predicadores, somos seres humanos miserables, salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que al igual que ustedes, mis hermanos, necesitamos de la gracia de nuestro Dios todos los días de nuestras vidas. Y yo conozco el deseo del corazón de muchas hermanas, a veces, de aplaudir al final del mensaje. Pero yo estoy convencido, mis hermanos, gracias por el cariño que han expresado, pero la gloria y la honra es para nuestro Dios. Es por eso, mis hermanos, que cada vez que venimos a este lugar, tú y yo somos llamados, mi hermano, a pedir al Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestro entendimiento para poder entender el contenido, escúcheme bien, el contenido de lo que se nos está enseñando, especialmente si ese contenido está en armonía con el resto de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo, mis hermanos, tenemos que hacer cada vez que venimos a este lugar, tener nuestro corazón en armonía con nuestro Dios. Es cuestión, escúchenme bien, del contenido del mensaje. Ahí está la clave. Tenemos, mi hermano, que examinar lo que estos hombres, o cualquier persona nos dice, incluyendo su pastor. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta, cada vez que escuchamos a un predicador. ¿Es el propósito del mensaje que esta persona tiene para nosotros, ese propósito de animar a la iglesia a honrar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, de obedecerle y buscar su voluntad? ¿O el propósito de ese mensaje es
más bien llevarnos a desobedecer a nuestro Dios, a exaltar a personas o llevarnos a la idolatría. ¿Verdad? Parece mentira. Cuando llegué a este lugar del mensaje, estuve reflexionando en lo siguiente, mis hermanos. Esta es la razón por qué es que el evangelio de la prosperidad, y no vamos a mencionar nombres, porque dijimos que no vamos a darle publicidad a estos falsos maestros. No vamos a mencionar nombres. Pero esta es la razón por qué el evangelio de la prosperidad, mis hermanos, es un evangelio que realmente es una herejía. ¿Sabes por qué? Porque este evangelio, el mensaje, el objetivo de este mensaje, mi hermano, es quitar a Dios y poner el dinero, lo material, el centro, la fuente de tu felicidad, de tu protección, ¿verdad? En otras palabras, mi hermano, nos está alejando del Dios Todopoderoso, el que nos dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y nos está llevando a adorar. ¿A quién? Al Dios del dinero, de la prosperidad, de lo material. Es por eso, mis hermanos, que ya en el capítulo 2, el versículo 15, el apóstol Juan, mi hermano, nos estaba diciendo: si amáis, dice, no améis al mundo, dice, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y esta es la razón. ¿Por qué es que el evangelio, mi hermano, de la prosperidad es un evangelio, es una herejía? No tiene nada que ver con la verdad de nuestro Dios. Nos está alejando de la adoración al único Dios sabio y verdadero y nos está llevando al otro Dios, al Dios del dinero, de lo material. ¿Verdad? Me gustó lo que dijo el hermano Ariel al inicio del servicio, recordándonos lo que el apóstol Pablo nos dice: si ustedes son hijos de Dios, si han nacido de nuevo, dice, poned nuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y esto va, mis hermanos, como un examen bien grande para todos nosotros. A veces sí criticamos a diferentes grupos religiosos y hablamos y le decimos: mira, tú tienes este ídolo, tú estás adorando a esto, estás adorando a la otra virgencita y cosas por el estilo. Y nos estamos olvidando que muchos de nosotros quizás estamos viviendo en idolatría, amando a este Dios del dinero, de lo material. Así que, como les dije, el examen, la prueba que el apóstol Juan nos está dando es muy duro. Lo que dice mi hermano el profeta, el contenido importa mucho más. Importa mucho más. Que escúcheme bien, que cómo lo dice. A veces escuchamos al pastor o al predicador y decimos: uy, me gusta la manera como lo dice, bien directo. Ese pastor es bueno. O mira cómo ese pastor se pasea por todo el servicio. Qué dominio de teatro tiene el pastor hablando, ¿no? Estamos mirando lo externo. O estamos diciendo: mira cómo ese pastor hasta se sienta al predicar. ¡Wow! Tremendo ese hombre. No tiene papeles donde leer. Todo lo tiene en la mente. Estamos mirando lo externo, ¿verdad? Mira cómo habla ese pastor, hasta hace saltitos. O comienza hasta como Michael Jackson. Lo traté de hacerlo, pero fue bien difícil. Estuve practicando toda la semana y me puse a pensar, mis hermanos, muchos de estos hombres practican más esas cosas durante la semana que el sermón.
que la palabra de Dios, para traer el alimento espiritual que la iglesia local necesita. Hay muchos pastores y predicadores, estos falsos maestros que hablan con esa voz tan grande y elocuente, y el Señor va a traer esto y va a traer bendición para tu vida, y mira, y lo otro, y lo de aquí, y lo de por allá. Y muchos dicen, ¡ay, pero qué palabra tan grande y poderosa que hemos escuchado! Lo externo, mi hermano, lo externo no es lo que importa, sino el contenido, ¿verdad? El contenido. Si el contenido, si el mensaje que esa persona te está enseñando está en armonía, está en unidad con la palabra de Dios, eso es lo importante. Cuando estuve aquí, se me vino a la mente lo siguiente, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes, de los que estamos aquí, quisiéramos tener la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo? ¿Cuántos quisiéramos escuchar al apóstol Pablo? Levanten la mano. Todos nosotros, ¿verdad? Y hemos escuchado en la palabra de Dios, hemos leído en la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue el apóstol que Dios más lo usó en la predicación del Evangelio. Un hombre que entregó su vida por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quisiéramos tenerlo? Todos, ¿verdad? Imagínense ustedes. Vamos a tener una competición. Vamos a invitar al apóstol Pablo aquí, en Seattle, y vamos a traer a otro hombre. No vamos a mencionar nombres, no les queremos dar publicidad, pero vamos a traer a uno de esos del Evangelio de la Prosperidad. El mismo día, la misma hora, pero en diferentes lugares. ¿Dónde crees tú que la mayor parte de personas van a ir a escuchar? ¿Dónde crees tú? ¿Dónde crees tú? Al comienzo todos levantaron la mano, pero ya cuando viene la pregunta, wow, ¿dónde creen ustedes que irían? ¿Dónde iría la mayor cantidad de gente? Al de la prosperidad, ¿verdad? Vamos a leer un versículo, mi hermano, que vino a mi mente cuando estuve preparando el mensaje. Porque muchos pensamos que el apóstol Pablo era un hombre, un tremendo orador, que cuando él se levantaba, las personas nos lo rodeaban y venían. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Mira lo que dice, él mismo, aquí defendiendo su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10, dice, pues algunos dicen, aquí está hablando estos hermanos, ustedes, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil. ¿Y qué dicen después? Y sus sermones, sus mensajes, sus discursos, ¿qué? No valen nada. En el tiempo del apóstol Pablo, mi hermano, había muchos hombres, muchos oradores, que tenían muchas habilidades, hermano, mucha elocuencia, que cuando tú comparabas a esos hombres y al apóstol Pablo era un débil. El mensaje, la manera como lo decía, cómo lo hablaba, mi hermano, no era nada atractivo. Por eso es que muchas personas no lo escuchaban a él. Pero la palabra de Dios nos dice que para poder probar, para poder discernir a estos espíritus y saber si este predicador o este falso maestro proviene de Dios, pues tenemos que estar escuchando ¿qué? Tenemos que poner atención en él no en lo externo, mi hermano, no en lo externo. Conversando con un hermano, estaba estudiando en el seminario y un maestro, profesor del seminario, un día llegó y de una manera deliberada, él comenzó a dar su clase y comenzó a leer toda la Biblia.
No toda, pero no el pasaje que tenía que dar. Muy probable para ver si es que las personas estaban realmente sus corazones en armonía, con la expectación de escuchar mensaje y palabra de Dios. ¿Verdad? Así que mis hermanos, lo que el profeta dice, el contenido importa mucho más que la manera como lo diga. Pero hay algo más. Importa mucho más cualquier manifestación sobrenatural que él pueda realizar para respaldar este mensaje o esta profecía. ¿Verdad? Vemos a estos hombres enseñando, hablando esto, lo otro, y para poder respaldar lo que están diciendo, comienzan a hacer el Espíritu Santo y toda la congregación de este lado al suelo, y para el otro lado al suelo, y muchas veces se tiran al suelo ahí a morirse ellos de risa y dicen que es manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas personas, mucha clientela que les escucha. Pero mi hermano, el contenido, lo que el mensaje de ese pastor o ese predicador o esa persona, mi hermano, nos diga, el contenido es mucho más importante que cualquiera de estas cosas. Así que la prueba no es, escúcheme bien, la prueba no es si es que ese mensaje te hace sentir bien. ¡Wow! No es eso, sino el contenido. Si lo que está diciendo es verdad, si lo que está diciendo esa persona, ese predicador está en armonía con las Escrituras. Y aquí, mi hermano, se debe aplicar precisamente la plomada de la verdad de nuestro Dios revelada en este libro, la Biblia. Así que cada vez que tú estés escuchando a alguien, a cualquier predicador, inclusive tu pastor, usa esta plomada para ver si es que ese mensaje viene de nuestro Dios. Toda profecía, mi hermano, debe ser juzgada por la maravillosa armonía de la palabra de Dios. Nunca debe de recibirse solo porque alguien nos llama la atención o porque viene de ciertas personas. Tenemos que confiar en el principio de que Dios nunca se va a contradecir, mi hermano, y sabemos ya lo que nuestro Dios nos ha hablado. Y lo que Dios nos ha hablado, mi hermano, está aquí, en este libro, en su palabra revelada. Así que nosotros tenemos que estar chequeando constantemente lo que esa persona nos está diciendo, nos está enseñando. Todo creyente nacido de nuevo tiene esta gran responsabilidad, mi hermano, de probar, de discernir los espíritus, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Ahora es muy interesante ver, mi hermano, en este pasaje que Juan se dirige a todos los hermanos de la iglesia, a todos. Les dice amigos, hijitos, a todos. No solo a pastores ni maestros, pero a cada uno, a cada miembro de la iglesia. Así que esto no es un mandamiento solamente para el hermano Miguel, que es el maestro, o el hermano Ariel, o el hermano Alex. Esto es para todos nosotros. Es un mandamiento que tenemos que obedecerlo. Tenemos que probar, mi hermano, discernir si el mensaje viene de parte de nuestro Dios. Al hacer esto podemos estar seguros de que Dios, el Dios que es verdad, mi hermano, verdad eterna, no se va a contradecir en lo que Él nos ha dejado en su palabra. Y hay un versículo que vino a mi mente y que sustenta lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Primera de Pedro. La palabra de Dios dice así. Como dicen las Escrituras, dice, los seres humanos son como la hierba.
Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece, dice, para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Muchas veces ahí nos hemos quedado siempre. Y en nuestra mente es, bueno, la palabra de Dios como tal va a permanecer, va a durar, como siempre. Pero ¿qué es esa palabra? ¿De qué se está refiriendo el apóstol aquí? Mira lo que dice después. Dice, permanece para siempre. Y esta palabra es, dice, ¿cuál es esta palabra? Es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Cuál es la buena noticia que se ha predicado? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que hay salvación en su muerte, en su sacrificio, en su sangre y perdón de pecado. Eso es lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Que en otras palabras, que la Biblia es una unidad y que esa unidad va a permanecer para siempre. Mi hermano, la Biblia es un libro maravilloso, por eso Satanás no puede destruirla, porque la Biblia se defiende a sí misma. Es la palabra de nuestro Dios. Y mira lo que él mismo dice en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 en adelante. Dice, sobre todo, dice, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas en el pasado, a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Dice, fue el Espíritu lo que nos habla, mi hermano, la fuente, la razón por qué la palabra de Dios es una unidad y es una armonía, porque tiene un solo origen, un solo escritor, y ese escritor es el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo podemos ver, mi hermano? ¿Se dan cuenta? Así que, para poder discernir, para poder comprobar, mis hermanos, los espíritus, pues tenemos que escucharlos y ver que el contenido está en armonía, en unidad con la palabra de Dios, con lo que el Señor, nuestro Dios, ya nos ha revelado en este libro. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, cada uno de nosotros, mis hermanos, examinándonos nosotros mismos. Esta es una prueba, este es un examen, no del pastor Julio, pero es Dios a través del apóstol Juan, que esta tarde nos está diciendo, examinen su corazón. ¿Quieren permanecer en Dios y en su amor? Lo que tienen que hacer es probar los espíritus, entender a quién ustedes están escuchando. Mi hermano, al igual que en los días del apóstol Juan, hoy en día hay muchas voces que compiten por nuestra atención, por nuestros corazones. Todo el mundo cree en algo y muchos buscan influir en nosotros con sus ideas, con teologías, con doctrinas, con esto, con lo otro, de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes matices. Probablemente más que nunca, mis hermanos, necesitamos discernir los espíritus. Necesitamos el discernimiento espiritual. Necesitamos estar asentados a la verdad de la palabra de Dios. Debemos de saber en quién creemos y por qué. Es por eso que el apóstol Juan nos dice que este lugar, la iglesia local, debe ser el principal lugar en el cual tú y yo, la iglesia de Dios, vamos a ser enseñados, edificados, entrenados en la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando conocemos la verdad, no seremos descarriados con el error y la mentira. Jesús es la fuente de la verdad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino de la salvación y de la vida eterna. Y escúchame bien, mi amigo que nos has visitado, o el amigo que nos está escuchando, mirando, está conectado con nosotros. Si hay necesidad en tu vida, pues busca a Jesús. Él es capaz y Él está dispuesto a darte vida, vida eterna y vida abundante, precisamente esta tarde. Y para ti, mi hermano, mientras caminamos por este mundo, el apóstol Juan nos advierte que nos mantengamos alejados de estos falsos maestros que son como arenas movedizas. Si realmente queremos demostrar amor a nuestro Dios, si queremos permanecer en Él, entonces, mi hermano, mi hermana, ten cuidado por dónde caminas. Ten cuidado a quién sigues, a quién estás escuchando, de dónde estás recibiendo tú la enseñanza de la palabra de Dios. En este lugar, la iglesia local, lo estás tomando del Facebook, del internet, de lugares que hay mucha duda quizás. Y mientras das tu siguiente paso, escucha, discierne el contenido del mensaje de estos hombres. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Es el gozo de mi corazón. Si hay alguna persona que quisiera hablar conmigo después del servicio, nosotros estamos dispuestos a tomar este tiempo y con la palabra de Dios poder ayudarte más en la edificación de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, la fuente de transformación. Porque tu palabra, Señor, es el mensaje único de tu Hijo, el Evangelio, el glorioso Evangelio de salvación que durará por siempre. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a tu Espíritu. Te necesitamos. Quédate con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en la IBE. Bendice a cada una de las familias representadas, Señor. Bendice a tu iglesia universal, Señor. Te pedimos un avivamiento. Ayúdanos, Señor, a hacer esas luces que podamos, Señor, con nuestras vidas impactar la vida de esas personas que tú has puesto a nuestro alcance. Gracias. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.